¿No? Buenas tardes a todos, somos estudiantes del Instituto ISIL. Les presento, somos Oscar Altamirano, Eddie González, Héctor García y Peter Cajusol quien les habla, ¿correcto? El día de hoy les vamos a presentar esta mesa redonda titulada Estilos de comunicación en el ámbito educativo. ¿Realmente se enseñan, se practican o solamente se predican? Nuestro objetivo es analizar cómo los estilos de comunicación, asertivo, pasivo y agresivo, influyen en la convivencia escolar y en el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Cada uno de nosotros compartirá una perspectiva basada, pues, no solamente en teorías, sino experiencias propias, fomentando, pues, un mejor diálogo, ¿no? Héctor, ¿te parece si, por favor, tú inicias? Peter, gracias. Compañeros, muy buenas tardes. Sí, hablando un poquito ya más del tema en profundidad, ¿no? Vayamos con la definición y relevancia general de los estilos de comunicación. Para comenzar, es importante entender qué son los estilos de comunicación. Alberti y Emos en 1970 los describen como formas de expresar nuestras ideas, emociones y necesidades. El estilo asertivo se basa en el respeto mutuo, ¿no? El pasivo en la inhibición por miedo al conflicto. El agresivo se impone su propia voluntad ignorando al otro. En el contexto escolar, estos estilos no son solo términos teóricos, ¿no? Se manifiestan todos los días en la forma que los profesores y estudiantes interactúan. Por ejemplo, un estudiante que no se atreve a hacer preguntas en clase probablemente usa un estilo pasivo y eso limita su aprendizaje. O profesores que gritan para imponer orden están usando un estilo agresivo que genera miedo. Y para ello entonces no respeto, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿se está enseñando a comunicar de forma asertiva o solo se menciona como contenido sin aplicarlo? Para ello hay muchas preguntas, ¿no? Y también hay respuestas. En algunas ocasiones se enseña, pero no se practica lo suficiente. Aunque la comunicación asertiva se menciona en programas educativos y manuales de convivencia, muchas veces no se refuerza con la práctica diaria. Los profesores no siempre modelan el estilo, ¿no? Y los estudiantes tampoco reciben retroalimentación efectiva para desarrollarlo. Entonces, también hay una falta de coherencia entre teoría y práctica y una desconexión entre lo que se enseña, lo que se vive en el aula. Por ejemplo, se promueve el respeto y la escucha activa, pero se imponen normas de manera autoritaria o se ignoran las emociones de los estudiantes. Eso contradice el método asertivo, no solo en el ámbito escolar, ¿no? También la sociedad, la familia, ¿no? ¿Qué opinas, Oscar, al respecto? ¿Qué tal? Gracias, Héctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, justo lo que menciona, nos lleva a algo fundamental, ¿no? Que el docente no solo enseña con lo que dice, sino con lo que hace, ¿no? Entonces, según Bauer y Bauer en 1987, los estudiantes, aprenden estilos de comunicación, principalmente por observación. Es decir, el profesor es nuestro modelo, nosotros como estudiantes, ¿no? Bueno, en mi experiencia yo he tenido profesores que muchas veces en clase han corregido a los alumnos que de una manera sarcástica este, o un poco agresiva, justo mencionando lo que tú nos estabas diciendo, Héctor, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de una comunicación agresiva, ¿no? Que en el alumno, ¿qué es lo que genera, ¿no? Una baja autoestima, quizá, miedo a participar en clase y de repente hasta que fomentar la inseguridad, ¿no? En uno mismo. También he visto el lado extremo, el extremo opuesto, ¿no? En el caso del profesor, ¿no? He visto profesores que no, corrigen por miedo a incomodar al alumno, no ponen límites en las clases, ¿no? Y eso es un ejemplo de una comunicación pasiva, ¿no? Que esto, lejos de beneficiar al grupo, crea un ambiente de caos en el aula. También tengo una experiencia en lo positivo, ¿no? Que justo yo tenía una profesora que marcó a todos como alumnos por la forma en la que escuchaba a nosotros, los alumnos, ¿no?
Siempre que de repente alguno de nosotros cometía un error, lo tomaba como una oportunidad para enseñar, ¿no? Nos hacía sentir tipo escuchados, no sé, por así decirlo. Entonces, esa actitud de la profesora siempre generaba confianza y motivación para de repente participar más en las clases. Entonces, voy, ¿no? Esa es una pregunta para todos. ¿Por qué no capacitar más a los docentes con una comunicación asertiva real, ¿no? Porque una cosa es leer sobre la asertividad de repente y otra es distinta es tener las habilidades para aplicarla. No sé qué opinas tú, Peter, con lo que estamos comentando. Mira, Oscar, yo estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, ¿qué diferencia hace clara cuando un profesor sabe cómo expresarse realmente de forma asertiva y cuando un profesor solamente lo ha llevado, solo lo repite nomás, ¿no? ¿Qué diferencia hace cuando un profesor dice, ¿saben qué, alumnos? Tienen que escuchar, tienen que ser asertivos, tienen que ser empáticos, y cuando un alumno le cuenta un problema, pues básicamente lo responde con sarcasmo o con burla, ¿no? Por otro lado, también, ¿qué confianza genera en un salón de clase cuando un profesor realmente sabe expresarse, realmente sabe escuchar y no solamente hace imposiciones o genera miedo, como lo decía Héctor, ¿no? Eso básicamente. Muchas escuelas en realidad tienen talleres sobre habilidades blandas, esa es la tendencia ahorita, todo es habilidad blanda, liderazgo, asertividad, pero lo que se vive a diario es distinto. Ahorita estamos en 2025. Desde hace 30 años, Goleman en el 95 decía que las habilidades emocionales no se aprenden solo con teoría, sino con práctica constante. ¿Y dónde está esa práctica constante ahorita en las escuelas? 20 años después de que lo dijo Goleman, la UNESCO insistió en que estas competencias, las competencias blandas, la asertividad, deben integrarse en la cultura escolar, no solo en documentos, por decirlo así, no solo que el Ministerio de la Educación le pida a los colegios que lo aplique, sino que realmente se hable de asertividad propiamente dicho. Se les habla, ahora lo que pasa es que se les habla de asertividad a los chicos, pero en el recreo pues hay bullying y nadie interviene. Entonces, el mensaje se contradice, ¿no? Creo que alguien también por ahí lo dijo. Hay contradicciones ahorita en la educación. Asertividad por todos lados, pero cuando llega la hora de ser asertivos, no hay realmente asertividad. Y no solamente hablamos parte del colegio, hablemos de otro agente educador de los niños, casa. En la casa también un estudiante llega diciendo, sí, sabes que hoy día aprendí a cómo ser asertivo, empático en clase, y su papá lo trata con violencia, o su mamá no le quiere escuchar, por ejemplo. Entonces, lo aprendido en el aula o lo que se quiere enseñar con buena intención se termina perdiendo y diluyendo, ¿no? ¿Cómo al final se genera esa pregunta? ¿Cómo se espera que internalice un estilo asertivo el niño en cuestión si nunca lo ve reflejado de forma consistente en su realidad, ya sea en el colegio o ya sea en su familia? ¿Qué opinas, Eddie? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Eh, Como tú decías, ¿no? Hay que tener una buena comunicación asertiva y eso está muy de moda, está muy en tendencia y es bueno que se aplique en todo el ámbito, ya sea en lo educativo, laboral, ¿no? Y yo hoy día quiero hablarles de algo que usamos todos los días, a toda hora, casi sin darnos cuenta, creo que en lo que es en lo cotidiano, ¿no? Es que es la comunicación, pero no me refiero a la comunicación de solo hablar o escribirlo bien, sin errores, no sé, me refiero a comunicar de verdad, ¿no? Conectar, ¿no? Conectar, escuchar, entender y hacernos entender cómo nosotros llegamos a las personas, ¿no? Y hay que utilizar mucho la empatía, ¿no? La comunicación es una de las habilidades que usamos todo el, en todo, ¿no? Ya sea en el aula, en el trabajo, cuando explicamos una idea, ¿no? Y también para resolver malos entendidos, para resolver algún problema que haya generado, no sé, en el trabajo con algún compañero, ¿no? En el aula también con algún compañero o profesor tal vez, ¿no? Porque a veces muchas veces nosotros hablamos o nos expresamos de cierta manera, pero decimos, no, es nuestra manera de ser, pero la otra persona, cómo lo vaya a recepcionar, no lo va a tomar igual, ¿no? Me dejo entender. Ahora, a lo que voy yo es que
En el, por otro lado, se dice que es una competencia transversal, ¿no? Porque atraviesa todo lo que hacemos sin importar la carrera, edad o el contexto. Y lo cierto es que no basta con saber mucho, sino saber cómo expresarlo, ¿no? No sirve tener grandes ideas, sino aprendemos a compartirlas, ¿no? Y tampoco podemos convivir ni trabajar en equipo, ¿no? Si no sabemos escuchar con respeto o ponernos en el lugar del otro, no vamos a poder llegar, ¿no? A tener esa conexión, ¿no? Lo bueno que nadie nace sabiendo, ¿no? Eso en el día a día uno lo va practicando, lo va mejorando, ¿no? Es una habilidad que se va entrenando, ¿no? Que se va mejorando con el tiempo, ¿no? Porque de los errores uno va aprendiendo. A mí también personalmente me ha pasado, ¿no? Que cuando era más joven tenía yo que me expresaba de cierta manera, ¿no? Que no era adecuada, pero en el día a día, ¿no? Con los errores, las personas me decían, ¿no? Oye, Eddie, cambia de esta manera, ¿no? De comunicarte o de expresarte que no está bien, ¿no? Y a veces yo no usaba la empatía, ¿no? O sea, yo lo hablo personalmente, pero con el día a día, con el tiempo, uno va tomando conciencia en cómo uno se va expresando o comunicando con las personas y va mejorando, ¿no? De eso se trata lo que es, de lo que yo estoy hablando, que es la comunicación como competencia transversal, ¿no? Es saber, saber llegar a la persona de una manera, de una buena comunicación asertiva, ¿no? Y hacerle entender, ¿no? Hacer llegar y saber solucionar inconvenientes, ¿no? Qué Y bueno, enriquecedora. sí, eh, ¿alguien más que desea acotar algo? En, en realidad, Eddie, yo creo que tu experiencia es muy enriquecedora. Acá nos damos cuenta de que las personas a veces se encierran en ese concepto de decir, ¿no? Eh, yo soy así, realmente las habilidades sociales no van conmigo porque yo no necesito aprenderlas, porque soy un capo en lo que hago y punto, ¿no? Pero la tendencia dice que realmente esto importa ahora, es una competencia indispensable y que te diferencia de otros profesionales. De hecho, acá quiero entrar un poco a apertura ya a un espacio un poco más íntimo, ¿no? Vamos a dejar un poco de hablar como profesionales en el tema, como expertos en el tema, y vamos a comenzar a hablar de nuestras experiencias como estudiantes, básicamente, ¿no? ¿Qué hemos aprendido alrededor de todo este ciclo con respecto a nuestras competencias en la comunicación asertiva? Héctor, ¿te parece si comienzas? Sí, claro. Sí, ustedes como hay una palabra que siempre se ha repetido durante esta conversación, que es la empatía, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser empáticos con todos. Ya sea dentro de la casa, del centro de estudio, de la sociedad, ¿no? Saber enseñar también a las personas. No todos somos iguales, no todos recibimos la misma educación a veces en casa, pero tenemos que ser empáticos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos estudiando la carrera, pero detrás de una pantalla, ¿no? Recibimos la información de los profesores, a veces interactuamos, quizás no sentimos demasiado ese bullying, que digámoslo así, o ese rechazo, en comparación cuando estás en un aula en sí, rodeado de muchas personas, ¿no? Quizás este tipo de aprendizaje, muchos se cierran también en su propio espacio, ¿no? Muchos de ellos apagan la cámara, el micrófono, solo escuchan la clase y no comparten muchas veces ideas, ¿no? Y dentro de ellos nosotros debemos también ser empáticos con las diferentes personas que nos podemos encontrar en el entorno. Y bueno, la profesora ha sido muy allegada a nosotros, dándonos diferentes informaciones sobre estos temas, ¿no? Que hoy en día lo hemos logrado captar con más claridad y lo podemos poner en práctica, ¿no? Eso es mi punto de vista en conclusión del tema que estamos conversando, ¿no? Sí, justo Héctor, te doy toda la razón. Más que nada, yo creo que al final esta actividad, esta mesa redonda, nos está ayudando en lo que es ser asertivos, ¿no? Y como venimos hablando, la asertividad no es algo
que sea natural, ¿no? Es algo que se aprende y que se tiene que entrenar día a día. Y bueno, nosotros como estudiantes y futuros profesionales tenemos que practicarla todos los días, no solo hablar de ella. También tenemos que tener en claro lo importante que es escuchar activamente. A veces nos olvidamos de escuchar y solo queremos tener la razón. Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Bueno, en resumen, para mí esta actividad no solo es quedarnos con la teoría, ¿no? Sino tenemos que retarnos a tratar de comunicarnos con los demás de una mejor forma. Por supuesto, Oscar. Gracias por tu opinión. En realidad, yo quiero rescatar algo que dijo Eddie como mi opinión personal, el centro de mi opinión personal. La comunicación asertiva es una competencia transversal. Transversal, ¿qué quiere decir esto? Que en todos los ámbitos de nuestra vida los vamos a ver. Tal como has dicho, Oscar, hay muchos aspectos donde nosotros vamos a tener que utilizar la asertividad. Vamos a utilizarla en clase, vamos a utilizarla en el trabajo. Cuando ya nos graduemos, vayamos a conseguir chamba, la asertividad va a ser una de nuestras mejores aliadas. Vamos a tener que saber cómo expresarnos con una persona que tiene más jerarquía que nosotros, tal vez comunicarnos asertivamente también con una persona con la que tengamos un conflicto o quiera tener un conflicto con nosotros. Eso es importante, es una competencia para la vida. Por ejemplo, les pongo un ejemplo mío, ¿no? Actualmente yo estoy estudiando ciencia de datos, pero mi primera carrera fue psicología y en psicología había un montón de opiniones distintas. Podías encontrar a personas que no solamente estaban estudiando la carrera porque les interesaba, sino porque también querían resolver sus propios conflictos, por ejemplo. Y eso sucedía muy a menudo. Y cuando te encontrabas con estas personas que tenían conflictos consigo mismos, que no estaban resueltos y querías tratar de hablar, era difícil, era muy difícil. Entonces, recuerdo esa experiencia bastante de mi primera carrera porque me tocó aprender la asertividad a través de cualquier tipo de persona que yo tenga que hablar y era muy difícil. Tal como dijo, creo que dijo Oscar y también lo repitió Héctor, es algo que se tiene que practicar día a día. Y de hecho, fue mi día a día practicarlo, porque cuando una persona que estudia esa carrera se gradúa, tiene que saber de escucha activa, tiene que saber de empatía, sí o sí. No había forma en la que yo no lo supiera. Pero algo que me alegra bastante es que ahora en cualquier carrera en específico te piden esta competencia, las habilidades blandas, la comunicación asertiva y sobre todo la empatía. Eddie, ¿tú tienes algo que decir por último ya para cerrar? Sí, claro, bueno, yo quiero cerrar con algo que creo firmemente, ¿no? Comunicar no solo es hablar bonito, ¿no? O sea, es también construir puentes, ¿no? Acercarnos, ¿no? Acercarnos, tener una buena escucha activa, ¿no? Para poder responder, ¿no? Y saber llegar, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? En un mundo donde a veces nos cuesta tanto entendernos, ¿no? Porque a veces yo te dije una cosa, no, pero tú me dijiste otra cosa, y en el ámbito laboral o estudiantil, ¿no? Siempre es muy bueno tener una comunicación asertiva y una comunicación transversal, que eso lo vas a poder tener lo puedes ver en diferentes ámbitos, ¿no? En reuniones con personas de alto rango o con tus compañeros de diferentes áreas, y es saber solucionar también, ¿no? Saber llegar, ¿no? Comunicar con empatía, ¿no? Puede ser un acto profundamente transformador y no olvidarse, como decían ustedes, ¿no, compañeros? Sabemos la teoría, pero hay que ponerlo también mucho en práctica, ¿no? Que personalmente a mí me pasaba. Anteriormente yo no sabía cómo comunicarme o yo me comunicaba de diferente manera, pero fui consciente y he aprendido, ¿no? A poder comunicarme, ¿no? A ser empático, a saber escuchar, ¿no? Para poder resolver algún conflicto o saber dar mi idea, ¿no? Y bueno, muchas gracias compañeros, muchas gracias profesora. Nos ha ayudado mucho este curso, ¿no? Ha sido muy enriquecedor, ¿no? Poder darnos toda la teoría y obviamente tenemos que ponerlos en práctica.
Muchas gracias. Gracias, gracias, chicos. Entonces,